vamos a hablar cuando hay un arrendamiento, aparte de todos los requisitos, que ya por ahí tenemos algunos videos de todos los requisitos que se piden para rentar un inmueble, ya seas un arrendador o un arrendatario, ya sea que seas propietario, ya sea que quieras ser un inquilino, que estés buscando un inmueble para mudarte, pues aquí en Querétaro hay ciertos requisitos que se deben de cubrir, ¿no? Como pólizas jurídicas, un obligado solidario, comprobar ingresos, una investigación, etcétera, ¿no? No vamos a ahondar en a profundizar, perdón, en esta información, porque en este video lo que quiero es compartirles la importancia y lo que debe de llevar un acta de entrega de inmueble de arrendamiento. Esta acta de entrega es la que nosotros en Inmobiliaria Grupo Yambén Querétaro manejamos para tranquilidad de nuestros clientes, ya sea arrendador o arrendatario, propietario o inquilino. ¿Y por qué para ambos? Este fin de semana nosotros representamos a un inquilino y en el inmueble que que nuestro cliente iba a rentar, no manejaba la inmobiliaria un acta de entrega. ¿Y por qué es importante? Pues ahorita les voy a ir dando paso a paso para que comprendamos la razón y la importancia, el beneficio que nos da tener este documento. En este video hablemos de arrendamiento y en específico del acta de entrega del inmueble. Y voy a empezar con este documento. Este documento debe de estar ligado al contrato de arrendamiento que ustedes están firmando, ya sea arrendador o arrendatario, propietario o inquilino. Y esta acta, al menos la mía, así la voy a ir leyendo para que ustedes la identifiquen y vayan comprendiendo la importancia de este documento. Acta de entrega de inmueble derivado del contrato de arrendamiento celebrado el día, y ahí viene el día, en este caso fue del 15 de junio, pero deberá de tener la fecha en la que ustedes están recibiendo, esta es la fecha de donde corre el contrato, ¿sí? Su contrato corre el 1, el 5, el 10, el 15, esa es la fecha de su contrato de arrendamiento, ¿sí? Posteriormente vamos a tener otra fecha, que es la fecha que están recibiendo. ¿Por qué? Puede variar. Pues puede variar porque ustedes a veces reciben el inmueble cuando les dan unos días de gracia, un par de días de gracia, o a lo mejor firmaron el contrato y no se pudieron mudar luego y lo están recibiendo posteriormente. Entonces, la fecha que ahorita pusimos es la fecha del contrato y al final tendrá que tener la fecha que reciben ustedes el inmueble, ¿ok? Luego este documento pues debe de traer los datos generales tanto del inmueble como del arrendador y del arrendatario. Aquí debemos de colocar el domicilio completo del inmueble, el mismo que viene en el contrato, nombre, celular y correo electrónico del arrendador, nombre, celular y correo electrónico del arrendatario, y en muchas ocasiones yo también agrego la cuenta bancaria en donde se van a hacer los pagos de la renta para que de esta manera, si por alguna razón no la encuentran, ahí puedan identificarla, ¿no? Este documento pues va a estar con copia para ambos, entonces pues cada quien van a tener los datos de cada uno, ¿no? Luego, objeto del acta entrega. Este documento certifica la entrega del inmueble en el estado en el que se encuentra y establece las obligaciones del arrendador y del arrendatario, respecto a su conservación y mantenimiento, conforme al reglamento de arrendamiento 2025, estamos ahorita, del Código Civil vigente del estado de Querétaro. Condiciones de entrega. El arrendador entrega el inmueble en las siguientes condiciones. Estado físico. Se realiza una inspección visual conjunta
Esto se hace cuando están las dos partes ahí, o si no está el propietario, pues el representante del propietario, constando que el inmueble, instalaciones hidráulicas, eléctricas, sanitarias, cerrajería, muros, plafones, si eso aplica, pintura, impermeabilización y demás elementos visibles se entregan en condiciones de uso y funcionamiento normal. ¿Sí? Que todo esté funcionando. ¿Sí? Cuando ustedes vayan a arrendar, pues verifiquen que el inmueble en qué condiciones se los van a entregar, porque recuerden que luego se los exigen de la misma manera y en muchos casos pues luego el inmueble no estaba bien y llegan a tener conflictos al momento de la entrega. Luego vamos a tener inventario de llaves. ¿Qué es importante? Sí. En Querétaro muchos condominios, entonces estos condominios el acceso está restringido, los lugares de estacionamiento también, hay reglas del condominio, entonces es importante corroborar qué cantidad de estos accesorios les están entregando, ¿sí? En este caso, por decir, entregamos 2 juegos de llaves y cuando ponemos juegos de llaves significa que es el de la entrada, si tiene 2 chapas la entrada, si hay llave también del acceso peatonal o si es con control el acceso peatonal, si hay llaves en las recámaras, revisen y tomen fotografías si no hay fotos, si no hay llaves de esas recámaras, porque a veces pues son de botón o son de estas que no son de llave, pero si deben de tener llave verifiquen, porque el propietario, si va a entregar con llaves, esas llaves luego tienen un costo cuando no las entregan, las perdieron, etcétera. Y traer un cerrajero que abra la puerta y aparte que saque un juego de llaves, por lo menos son 700, 800 pesos y esto depende de la ubicación del condominio en el que se encuentra. Entonces, es importante que esto quede asentado porque si no luego son motivos de discusión. Control de acceso vehicular. Bueno, si tiene un lugar o 2 lugares o 3 lugares, pues regularmente muchas veces les entregan un control o 2 controles o las etiquetitas que se ponen en el parabrisas. Esto dependerá de las condiciones del condominio y sus reglamentos, pero que quede estipulado cuántos están recibiendo, ¿sí? El control de acceso peatonal también, si es con algún tag, con alguna tarjeta, con algún chip de esos chiquitos que se dan, también que se estipule en esta parte. Vamos entendiendo que estas cosas o esta acta nos va a facilitar la entrega del inmueble y todo el trayecto que vamos a estar en él. Entonces, servicios. Esto es otro de los puntos importantes. El inmueble se entrega con los servicios de agua, luz, mantenimiento al corriente. Si el mantenimiento está incluido dentro de la renta, pues tendrán que estar al corriente y todo el trayecto del año también. ¿Sí? Esto es importante. Tanto propietario, saber qué es la responsabilidad si va a adquirirla y que yo siempre recomiendo que el propietario sea quien lo incluya en el costo y lo pague, porque de esa manera va a estar tranquilo de que su propiedad no va a generar adeudos ni problemas con el condominio. Sí, entonces servicios al corriente, el arrendador será responsable, el arrendatario será responsable de mantener los pagos al día durante la vigencia del contrato. ¿Sí? Eso regularmente también viene en los contratos, pero no está de más que aquí cuando estamos entregando se le haga saber, me vas a estar mandando los pagos o me mandas el dinero, yo te comparto los recibos, ¿saben? Compartirse toda esa información en ese momento es crucial, si no, luego no saben y no les llegaron los recibos y les cortan la luz, les cortan el agua porque no saben en dónde pagar. En ese momento, por eso también el acta no lo indica, se pasan toda esa información. El inquilino tiene toda la información y las instrucciones de cómo se va a manejar y el propietario sabrá cómo va a pagar y cómo se pusieron de acuerdo. Luego,
El arrendatario deberá enviar mensualmente el comprobante de pago de los servicios de agua, luz al arrendador. Dicho comprobante será requisito indispensable para considerar el pago de la renta como completo, conforme a lo establecido en el contrato de arrendamiento. Todos los contratos de arrendamiento deben de traer esa cláusula. Si tu contrato de arrendamiento como propietario no lo tiene, aguas. Revisa quién te está haciendo ese contrato y incluye esa cláusula. Los servicios de internet, telefonía, serán contratados directamente por el arrendatario, si esto aplica, ¿sí? ¿Quién será responsable de su pago y cancelación? Al momento de la entrega del inmueble, el arrendatario deberá presentar el comprobante de baja de dicho servicio para evitar cargos posteriores. ¿Qué va a pasar aquí? Pues en efecto, cuando el inquilino es quien contrata ese servicio, que es en la mayoría de los casos, muchas veces se van y ahí lo dejan, ¿sí? Y entonces el inquilino que ingrese, posteriormente, no podrá contratarlo el servicio porque hay ahí un servicio sin dar de baja y además generando adeudos. Entonces, propietario, asegúrate de no recibir el inmueble si no te entregan esa baja o el cambio, en todo su caso, cuando se lo llevan a su lugar. Y inquilino, cuando vas a recibir un inmueble, verifica que no haya adeudos con esos servicios y que lo estás recibiendo pues en las condiciones que debe de ser. El pago del mantenimiento en esta, vean cómo está. El pago del mantenimiento está incluido en el valor de la renta, por lo que el arrendador será responsable de cubrir directamente, ¿sí? ¿Qué pasa aquí? Pues también lo tenemos como muy especificado. Vamos a especificar quién va a pagar qué cosas y aquí pues el arrendador, está incluyendo el mantenimiento y por eso estamos agregando pues que él va a cubrir este monto y va a estar pues consciente de la responsabilidad que implica. ¿Por qué? Porque muchas veces el propietario dice yo lo voy a pagar, no lo paga y empiezan a restringirle cosas al arrendador, ¿sí? Al inquilino. Y pues no es justo porque si el inquilino está pagando en tiempo y forma, que tenga problemas, que el acceso, que ya no le abren, que no le dejan, que no puede usar la alberca, etcétera, porque el propietario, quien está comprometido, no está haciendo el pago. Entonces, las pólizas jurídicas que también protegen a los inquilinos les ayudan a balancear esta situación, ¿no? Y además que si lo tenemos firmado, pues con mayor razón vamos a estar ambas partes protegidos. Responsabilidad y mantenimiento. Obligaciones del arrendador propietario. Reparaciones estructurales, filtraciones, roturas de tuberías, daños eléctricos por causas ajenas al mal uso, impermeabilización, etc. Aquí puede haber muchos otros ejemplos que pudieran estar faltando, pero estamos poniendo los básicos. En el caso de la póliza con la que yo trabajo, también entrega una hojita en donde viene especificado para identificar qué es un uso normal y qué son daños, porque al final también esto es importante con estos puntos identificarlo. Garantizar, vean, el propietario tiene que garantizar que el inmueble esté en condiciones óptimas al momento de la entrega, ¿sí? Se compromete a cubrir puntualmente las cuotas de mantenimiento correspondientes al condominio durante la vigencia del contrato de arrendamiento, al fin de garantizar que el arrendatario tenga acceso pleno y sin restricciones al uso de las amenidades, servicios comunes y áreas compartidas, ¿sí? Ven lo importante que es para que ambas partes tengan un acta de entrega porque los protege a todos. Estamos poniendo súper claro cosas que no se especifican muchas veces en el contrato. Obligaciones del arrendatario.
Reportar cualquier desperfecto dentro de los primeros 5 días naturales a partir de que se presenta. ¿A qué se refiere esto? Ustedes ya recibieron la casa, abrieron llaves, vieron que cayó el agua, etcétera, ¿no? O sea, que sí funciona todo. Pero ya cuando se mudan y cuando ya se bañan y ya lavan y ya esto, empiezan las goteras, ¿sí? Porque a veces una casa no es porque esté descuidada, pero un inmueble que está por un periodo de 30 días, 60 días solo, llega a tener por ahí el agua aquí en Querétaro es muy pesada, y alguien no me va a dejar mentir, perdón, que está como muy calcificada, entonces las regaderas se tapan, ¿no? Porque pues en ese tiempo no cayó, quedó estancada el agua, los empaques no está moviéndose el agua, entonces los empaques de los zapitos de las tazas del baño, de los fregaderos se llegan a secar, y entonces cuando ya empieza el uso rudo, empiezan a botarse y a romperse, y entonces esto genera goteras. Si esa gotera de un fregadero no se detona y no se avisa y no se le da atención, esa gotera pareciera que no va a hacer ningún daño, va a ir poco a poco pudriendo la cocina. Y entonces, si la gotera era responsabilidad de que el dueño atendiera esa situación, pues, y no se le avisa en estos 5 días, que son pues un tiempo razonable para que le den atención, y empieza a echar a perder la cocina, ya ese daño es responsabilidad del inquilino, ¿sí? Aunque diga, bueno, es que la gotera porque tu tarja no funcionaba, sí, pero tú no lo avisaste, porque tú estás habitando el inmueble, y si me hubieras avisado, se hubiera evitado echar a perder ese mueble, y ahora tú lo tienes que reparar, ¿sí? Eso pasa con humedades. Ahorita que el cielo se está cayendo en Querétaro, ustedes lo saben, en 4 horas, en 3 horas se cae el cielo. Y muchas veces, la mayoría de los inmuebles tienen impermeabilizante en los techos. Sin embargo, en las paredes muy rara vez se pone hasta que no pasa algo. Y entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Que una lluvia puede humedecer una pared y generar una humedad. Y esta pared resulta que está pegada al mueble en la cocina o a un closet, ¿sí? O simplemente ahí la dejan y empieza a hacerse como esta calcificación. ¿Lo han visto? Cuando hay humedades se empieza a levantar la pintura y entonces empieza a salir moho, y ese moho pues ya genera problemas, y además está destruyendo, se la está haciendo un hongo, y esa pared luego para arreglarla va a ser un rollo y va a ser mucho más la inversión, y más si había una carpintería ahí cerca pues la vas a empezar a echar a perder, se va a inflar y va a haber problemas. Por eso tenemos 5 días a partir, porque posteriormente, si cometen el error de no dar la información y de no avisar, ¿qué va a suceder? Pues que esos daños son responsabilidad del inquilino, ¿sí? Entonces es importante que este punto se entienda muy bien y se tenga la responsabilidad de hacerlo. Sigamos con el siguiente punto de las responsabilidades del arrendatario. Mantener el inmueble en buen estado durante la vigencia del contrato. Tiene que mantener limpieza, si tiene mascotas también, si necesita pintura porque pues le entregaron pintado, pero resulta que tiene mucho paso de las mascotas, de alguna situación, etcétera, pues hay que tener en buenas condiciones, y si no, avisar si no les corresponde. Realizar el mantenimiento preventivo de cambio de focos, de limpieza de drenajes, pequeñas reparaciones que son del uso. Ustedes están fregando, luego se les va la basurita, se les tapa el fregadero, pues es una responsabilidad del inquilino arreglarlo, ¿sí? Al menos que sea de la estructura del inmueble. Cambiar un foco, pues lo estás usando, tampoco es algo complicado, y en caso de que fueran lámparas especiales, pues se avisa al propietario. ¿Ok? Devolver el inmueble en las mismas condiciones en las que fue recibido, salvo el desgaste natural, que es lo que les decía de este documento, y si hay dudas, pues se manda un especialista a revisar, ¿no?
Se sabe y el propietario tiene que estar consciente que el inmueble va a tener un desgaste. Pongamos ejemplo, cuando se renta un automóvil, las llantas van a tener un desgaste, pero estás pagando la renta del automóvil. No es como que cuando vayas y lo entregues te van a exigir que lo entregues con llantas nuevas. Eso no va a suceder, ¿sí? Pero si se pincharon las llantas y pasaste un bache y las echaste a perder, entonces sí le corresponde pues al arrendador, ¿no? Arrendatario, perdón. Entonces, en este caso lo mismo. Las pinturas van teniendo desgaste por el tiempo, por el polvo, por el uso, pero hay un desgaste que si con una mano de pintura sale, fue un desgaste natural. Si es porque hicieron un rayón, porque con la mudanza, acabo de ver una casita por ahí que se acaba de entregar y con la mudanza hicieron unos rayones en la escalera, eso lo tiene que reparar el inquilino, porque se le entregó en buenas condiciones. Me decía el otro día también en una entrega uno de estos familiares que a veces acompañan a las personas, oye, pero si clava quiere poner la televisión y va a hacer un agujero y resulta que ahí había otro agujero y cuando yo hago el agujero se hace más grande porque ahí ya había un agujero y se va a hacer más grande, pues lo tiene que reparar el dueño. No. Al momento de que tú vas a taladrar en un inmueble que no es tuyo, asumes la responsabilidad de hacer lo correcto y además de reparar si llegas a generar algún daño. Entonces, usen muebles para sus televisiones y si van a taladrar, asegúrense de que cuando ustedes retienen esa televisión lo entreguen resanado y en las condiciones en las que fue recibido. Ahora, cuando hacen eso, que clavan y hacen hoyos, ¿sí? O rasparon una parte de la pared y tienen que resanarla, esos muros se tienen que pintar completos. Ustedes no pueden decir, yo le resané y le pinté. ¿Han visto cómo se ve que resanan y pintan ese? Ay, eso ya no es visible. O sea, ustedes cuando fueran a rentar el mueble, no les gustaría que les entregaran con una mancha de pintura muy blanca y nueva ahí y todo el muro diferente. Pues no. Cuando hay eso, tienes que pintar todo el muro completo para que no se vea mal, ¿ok? Entonces, estas fueron las obligaciones del arrendatario y del arrendador. Y entonces, vamos a las condiciones de devolución. Se comparará el estado del inmueble con el presente documento y las fotografías tomadas al momento de la entrega. Cuando estamos haciendo todo este protocolo con esta acta de entrega, vamos a respaldar este documento y este acto con fotografías en el momento. Yo sé que algunos colegas las llegan a tomar un poquito antes y ellos lo van a hacer muy bien. A mí en lo particular me gusta que estén presentes, ¿no? Que el inquilino me acompañe a ver, tomo las fotografías, que me indique si hay algún detalle que le llame la atención. Y les voy a decir como algo, de repente hay alguna puerta de un closet que pues que está un poco más descolorida, así se está rentando, no les van a cambiar la puerta. Pero tomemos la foto y tomamos evidencia para que al año no digan que ustedes la desgastaron. Un cancel de baño, que al momento de lavarlo, a lo mejor el inquilino anterior o el propietario lo rayaron. Tómenle fotografía, ¿sí? Para que haya evidencia de que el cancel que le están entregando tiene rayones. No significa que les van a cambiar el cancel porque el cancel está funcionando, tiene pues su funcionamiento es correcto, pero hay ese detalle y vamos a evitar que posteriormente les llamen la atención. Si está rayado un cajón, si está maltratado, tomen evidencia, ¿sí? Para que de esa manera se eviten. Yo tomo fotografías de las puertas de atrás y adelante porque luego llegan a tener mascotas y las mascotas rayan y lastiman las puertas o no, y luego dicen, no, es que no estaba así la puerta. No discutamos, sacamos el book de fotografías de evidencia y notamos en qué condiciones fue
recibida y nos quitamos. Tengo una casa que se recibió hace un mes y había muchas plantas muy altas y no se había dado mantenimiento y entonces decían, no, es que así no lo entregamos con las plantas. Sacamos fotos y ¿qué creen? Las plantas se entregaron así de grandes. Entonces, nos evitamos rollos y las fotos son indispensables y además pídanlas y además estén presentes cuando se tomen esas fotos, ¿ok? Y yo siempre les digo a mis inquilinos, si ya cuando te mudaste notas algo en los primeros 5 días que te mudaste que no notamos en el momento, haz la anotación, mándala para que se agregue a este book de fotos. Luego también dice, el arrendatario deberá entregar el inmueble sin adeudos con todos los accesos completos, lo que habíamos comentado, llaves, tarjetas, controles, etcétera, en condiciones similares como lo fue recibido, salvo el desgaste natural por su uso. Hacemos hincapié con eso porque es importante que se entienda, pero sí es importante que se entienda que se deben entregar en las condiciones que fue recibido. Si antes de la entrega el inmueble requiere limpieza, resanes, pintura o reparaciones por uso indebido o deterioro distinto al uso normal, el arrendatario deberá realizar a más tardar el día de la devolución todas estas reparaciones. Porque seguimos con el siguiente, en caso de no hacerlo, el arrendador podrá cotizar, realizar las reparaciones necesarias y se descontará de los costos del depósito en garantía conforme al contrato o en su caso se pedirá pagar las diferencias si es que rebasa este monto. ¿Por qué es importante que ustedes entreguen el día de la entrega? Que ustedes planean, ¿sí? Que un mes antes se debe de avisar o 2 meses antes según el contrato que se va a entregar o no este inmueble, si van a renovar o no. Unos días antes están planeando también que van a entregar. No pueden entregar y luego lo que salga decir, no, es que salió muy caro, es que me hubieras dicho, yo lo hubiera reparado. Porque les voy a decir algo y eso es algo que a veces no se entiende. Que venga un cerrajero a arreglar una chapa que dicen ustedes, pues nada más estaba floja. Sí, pero es un especialista que se va a tomar el tiempo, su gasolina, de ir a hacer solamente eso. Va a cobrar por lo menos su tiempo, su conocimiento y lo que va a reparar y si hay algo que comprar. Entonces, a veces esas reparaciones son mucho más costosas que si ustedes mandan a una persona que lo hace todo. Dices, pues nada más era un tornillo, ¿por qué no lo hiciste antes? ¿Sí? Cortar un pasto que no se arregló, pues van a cobrar todo el servicio y entonces pues va a hacer un costo alto. ¿Qué me pasó en una casa? La inquilina se le aceptó porque los dueños de esta casa son entrenadores de perros y aman a las mascotas, entonces le aceptaron 2 perritos huskies que tenía. Y esta casa tenía roof garden, pues creo que mandaban a los perritos al roof garden a hacer sus necesidades. Y oh sorpresa, lo que hacían era que el desagüe que hay para la lluvia o para cuando lavas y se vaya el agua, que es específicamente para agua, barrían las popos y ahí las tiraban. Y en la parte de abajo, pues esta tiene una rejilla, ¿sí? Y además de que ahí había plantitas y lo que ustedes quieren, así que pues no es lo mismo que corra agua a que corran popós. Y con los calores que hay aquí en Querétaro, pues como no se empezaron a salir, se empezó a hacer ahí, ¿saben? Se empezó a rellenar. Y esto generó, ¿sí? Que con el calor y sin agua se hiciera piedra. Y entonces pues ya nunca salió y quedó taponeado. Empezó a salir humedad y empezó a echar a perder la cocina porque salía por fuera. Entonces empezó con la humedad en el muro, se metió a la cocina,
se estaba echando a perder la cocina. Y les estoy hablando que esta inquilina, por ciertas razones, tuvo que mudarse antes de concluir el contrato, y creo que llevaba 7 meses en el inmueble. Llega el año y echa a perder todo. Se le dice, llevan, afortunadamente había trabajadores todavía en la privada, llevan a trabajadores de ahí, hay un plomero, va y con herramientas de ahí intentan hacerlo, ¿sí? Y él le dice, mira, yo voy a tratar de hacerlo, pero si con las herramientas que tengo no funciona, pues vamos a tener que traer una máquina que desasolve, ¿sí? Pues la pura renta de esa máquina no costaba menos de 3,500 pesos, más la mano de obra y todo lo que se tenía que hacer, ¿sí? Y estábamos hablando de popó de 6 meses encapsulada ahí. No tienen idea lo que sacaron de ese tubo. Afortunadamente no fue necesario traer la máquina, pero sí fueron como 2,000 pesos, 2,500 lo que cobraron para limpiar esas tuberías. Cuando se le cobraron a la inquilina, se molestó mucho porque era excesivo. Sí, era excesivo que ella entendiera que tenía que haber tirado ahí las popos, ¿no? Era excesivo que no hubiera puesto atención a eso. Entonces, sí, cuando ustedes mandan, ya cuando se hacen arreglos, las personas especialistas van a cobrar. Si ustedes quieren hacerse cargo de eso, arréglenlo antes de entregar el inmueble. Y bueno, ¿qué vamos a anexar? Documentos. Tenemos 2 anexos en estos documentos. Uno de los anexos se adjunta el reglamento del condominio, el cual el arrendatario se compromete a cumplir en su totalidad. ¿Qué tan importante es que se le entregue al inquilino y se le haga firmar que recibió este reglamento? Pues con este reglamento los condóminos habían estado, bueno, cuando hacen esos reglamentos están obligados a cumplir las reglas. Y si el inquilino no las sabe, empieza a acumular multas. Y estas multas son responsabilidad del inquilino. Y a veces ya no las quieren pagar y se les hacen cuentas estratosféricas porque no llevaron pues el orden que va en ese condominio. Revisen ustedes antes de irse a rentar un inmueble cuáles son las condiciones del reglamento de este inmueble, para que de esta manera ustedes sepan si son capaces de cumplir con estos lineamientos o no lo son, si no es el lugar para ustedes. Todos sabemos qué lugares sí son para nosotros y qué no, y es importante que esto se quede muy específico y que lo revisen antes de. Entonces van a firmar el reglamento del condominio y se van a comprometer a cumplirlo. Ay, muchas gracias por tanto corazoncito. ¿Quién me está mandando corazoncitos? Nelly, gracias Nelly. Otro documento que se puede agregar como anexo es, y aquí lo vengo, inventario. El inventario, ¿qué pasa? Cuando son amuebladas definitivamente hay inventario, pero también se puede agregar inventario de los muebles o mobiliario que tiene la casa, como barra de granito y que tiene cuidados especiales, los canceles de cristal, las persianas, ¿saben? Para que tengan un uso correcto, que tiene mosquiteros, que tiene closet, todas las puertas que llega a tener un closet, etcétera. Entonces también se va a agregar un inventario. Y dice así, las partes acuerdan que en caso que el inmueble se entregue con mobiliario, el equipo o accesorios adicionales, como aires acondicionados, como les comentaba, etcétera. También cuando incluye ya la línea telefónica, cuando incluye internet, se llevará a cabo un inventario por separado y que se anexa a este documento. Dicho inventario será firmado también por ambas partes y formará parte del acta de entrega, sirviendo como base a la devolución del inmueble al final del contrato. Todo nos da a tener una entrega sin tantos conflictos, muy clara, conociendo cuáles son las obligaciones de cada parte y asumiendo las responsabilidades para cumplir las condiciones de estas.
Las partes acuerdan que una copia del presente documento, junto con las fotografías del inventario tomadas el día de la entrega, serán enviadas al correo electrónico proporcionado por el arrendador y el arrendatario. Dicho envío tiene como finalidad documentar y resguardar la información para futuras referencias. Y vienen los nombres de las personas que van a firmar y que van a comprometerse con esta carta de entrega. ¿Qué hago yo? Y esto es un tip si ustedes así lo quieren hacer. Yo lo mando a la póliza con la que yo trabajo y la póliza se los hace llegar al arrendador, al arrendatario. En mi caso, para evitar que por ahí a alguien se le pase, los copio también en el correo y luego ellos también, si se las reenvían, está perfecto. Las fotos son muchas y son muy pesadas, entonces las mando en un drive. Y anexo en el contrato que este documento, pues que todo lo que, como el acta de entrega, el reglamento, agrego también el inventario, ¿sí? Las fotografías, y este correo nos funciona también como fecha cierta, ¿sí? La fecha cierta, ¿para qué nos sirve de un contrato? Para tener claro cuándo fue la vigencia de este inmueble, de este contrato, y también nos sirve para temas de extinción de dominio. Le solicitan a los propietarios comprobar una fecha cierta de cuándo se le hizo entrega del inmueble. Entonces, es importante que pues aprovechemos esta herramienta, que es enviar toda esta información por el correo electrónico y usarlo como fecha cierta. Pues les agradezco mucho. Recuerden que el día de hoy hicimos 2 en vivos. Al inicio, en el primero, hablamos y hicimos recorrido a todos los documentos que se requieren para armar un expediente para inscripción a crédito Infonavit. Les agradezco mucho que nos hayan acompañado. Mi nombre es Jacqueline Roche, soy agente inmobiliario con licencia en el estado de Querétaro, y si requieren que les apoyemos con algún servicio, ya sea de arrendamiento, de venta de inmuebles o acompañamiento para compra de sus inmuebles, con mucho gusto nos pueden mandar un correo a grupoyambe.com, que es nuestra página, grupoyambe@gmail.com, o en cualquiera de nuestras redes sociales están nuestros datos, también ahí nos pueden mandar información. Es un gusto poderles compartir lo que tenemos, la experiencia que tenemos. Si alguien quiere o necesita un acta de entrega, con mucho gusto nos puede contactar también. Si requiere rentar un inmueble y conocer los pasos, también podemos hacer ese acompañamiento. Los dejo.